Para que haya un maestro, debe haber enseñanzas. Y cuando éstas son aceptadas, asimiladas y abrazadas por quien ha decidido seguirlo, entonces surge un discípulo. A continuación escuchas Discipulado Orgánico, junto al pastor Joel Barrios. Hola, es un gusto saludarte. El título de la meditación de hoy es La Iglesia de las Puertas Cerradas versus la Iglesia del Espíritu. La Iglesia del Aposento Alto tuvo dos etapas, la etapa de las puertas cerradas y la etapa del Espíritu. En la primera etapa, los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, dice Juan 20:19. En la segunda, los apóstoles estaban reunidos por amor a ellos. En la primera etapa estaban presentes solamente aquellos que habían sido parte de ellos y que eran galileos. En la segunda etapa se abrieron las puertas para partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos residentes, judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Eso está en Hechos 2, 9 y 10. La primera etapa estaba marcada por el dolor, el remordimiento, la recriminación y el fracaso. La segunda, por el arrepentimiento, el gozo, la aceptación y la victoria. Una misma iglesia, pero con diferentes actitudes. Una iglesia cerrada en sí misma y una iglesia abierta para el mundo. ¿Dónde estuvo la diferencia? La diferencia estuvo en el Espíritu. Una iglesia sin el Espíritu es una iglesia formal y muerta. Es una iglesia cerrada por el miedo. Miedo a contaminarse con el mundo. Miedo a que nos hagan una pregunta para la cual no tenemos respuesta. Miedo a que no seamos lo suficiente buenos para ser aceptados por Dios. Miedo a que el mundo entre en la iglesia. Miedo a la persecución. Miedo a que alguien lea la Biblia por sí mismo y llegue a creer una herejía. Miedo a que se hagan las cosas diferente de lo que siempre se han hecho. Miedo a que si alguien habla demasiado del amor de Cristo, adultere. Miedo a descubrir nuevos énfasis en las profecías. Miedo a que los miembros no diezmen ni den ofrendas. Miedo de que alguien nos quite el puesto. Miedo a que la música no sea la correcta. Miedo a que el culto no sea atractivo a los jóvenes y los adolescentes. Miedo a que si hoy ordenan a las mujeres, mañana aceptarán el homosexualismo. Miedo a que parezcamos anticuados. Miedo a que si alguna región de la iglesia en el mundo hace las cosas diferente, perdamos la unidad. Miedo a que si dialogamos, aquellos que no vienen de países tan civilizados no entiendan el planteo. Miedo, miedo y más miedos. La iglesia del Espíritu es totalmente diferente. No se encierra, sale, toma riesgos, confronta problemas, dialoga, discute, se adapta al contexto sin perder la esencia y cree. No se estanca, fluye. No es estática, continuamente cambia. No es jerárquica, es inclusiva. La unidad de ella no depende de seguir los mismos reglamentos y estatutos, sino que es el resultado de seguir a una misma persona. La individualidad no queda anulada en la colectividad, sino que la colectividad se nutre y enriquece de la individualidad. ¿Quieres ser parte de la iglesia de las puertas cerradas o de la iglesia del Espíritu? Antes de dar una respuesta es necesario que destaquemos una realidad. Muchas veces al sospechar o saber lo que el Espíritu trae en su estela, preferimos seguir hablando de Él y no pedirlo. Preferimos promocionar un programa de reavivamiento y reforma antes que ser reavivados y reformados. Muchas veces confundimos al reavivamiento y la reforma con un viaje seguro al pasado, antes que embarcarnos en un movimiento de fe que nos lleve a un glorioso futuro. Preferimos tener la sensación de que tenemos un mensaje profético antes que hacer algo que nos lleve a cumplir la profecía. En realidad, a lo que más le teme la iglesia de las puertas cerradas es al mismo Espíritu. Porque cuando Él entra, ya no estamos nosotros en el control. Él es el único que controla. Aquella iglesia del aposento alto estaba cerrada y Cristo no estaba en su medio. Sus miembros habían caminado con Él y habían sido testigos de sus milagros. Pero para ellos Cristo había muerto y no creían que pudiera haber resucitado. Era una iglesia desesperadamente necesitada.
Lo maravilloso de esto es que a pesar de todos estos problemas, la Biblia nos da un testimonio de que una iglesia de las puertas cerradas puede ser transformada en una iglesia del Espíritu. A pesar de que esta iglesia no era movida por el Espíritu en su conjunto, era una iglesia donde el Espíritu estaba trabajando en sus miembros. Es verdad, el corazón humano es tan duro, tan prejuiciado y tan egoísta, que después que los discípulos habían caminado 3 años y medio con Dios mismo, todavía no se veían en ellos los frutos externos de la obra divina. Sin embargo, el Espíritu se había estado moviendo para que de una vez por todas la iglesia abriera sus puertas para cumplir una misión que sacudiría al mundo en tan solo una generación. La iglesia de las puertas cerradas debía pasar por el Calvario y dejar que Jesucristo resucite en su seno para que esta iglesia que había sido mejorada en el pasado ahora sea una iglesia transformada. Es por medio del Espíritu que Jesús entra en la iglesia. No hubo nadie que abriera. Jesús milagrosamente traspasa las puertas que se habían cerrado por el miedo y la incredulidad y presenta a aquella iglesia moribunda la revelación que llegaría a ser el motor de la iglesia abierta. Les mostró las manos y el costado. Juan 20:20. Los discípulos siempre habían querido ver a Cristo sentado en su trono. Mientras tuvieron esa visión en perspectiva, luchaban entre sí para ver quién era el más grande. Tenían problemas y rencores, y mostraban una total incapacidad para comprender la naturaleza del reino de los cielos. El cambio profundo en ellos comenzó cuando recibieron una revelación de las heridas de Cristo. Esa es la revelación que necesita nuestra iglesia hoy en día para transformarse en un movimiento dinámico y abierto, controlado por el Espíritu. Esa es la revelación que tú y yo necesitamos para dejar de pelearnos y luchar por los puestos. Muchas veces hablamos de la segunda venida de Cristo porque nos interesa su trono, cuando lo primero que deberíamos entender es su cruz. Sí, es verdad. Cuando Cristo venga, nos invitará a sentarnos con Él en su trono. En el futuro, nos traerá aquello que cuando todavía no lo conocemos, estamos buscando continuamente en el presente. Sin embargo, para nuestro presente, Jesús nos aconseja que tomemos o vayamos a la cruz, algo de lo que continuamente tratamos de huir. En otras palabras, Jesús nos pide que vayamos a lo que huimos y que debemos esperar con paciencia aquello que continuamente buscamos. Eso es renuncia. Y esa es la condición que experimentan los miembros de la Iglesia del Espíritu. Debemos resaltar que a pesar que la Iglesia del Espíritu busca en el presente la cruz, no es una iglesia miserable y torturada. Es una iglesia viva y llena de felicidad y alegría porque el que busca la cruz se encuentra con el trono, pero el que busca el trono se encuentra con una cruz. Discipulado orgánico. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Forest City Radio.